Aquí estamos ya. Hola. Hola, mi amor. Bien. ¿Cómo estás? Nada más era para decirte que hablé hace un momento con la doctora. Ya me explicó que necesito unos días más. Y sí, quiero que estés tranquilo. O sea, ella va a hablar contigo para decirte cuántos días más voy a estar aquí. Ella va a hablar contigo para decirte cuántos días más necesito de antibiótico. Ajá. Para que no te estreses, no te desesperes ahorita por lo del tanque, ¿va? Ya tengo el tanque listo. Ok, gracias, amor. Otra cosa, ¿crees que me puedas mandar una revista o algo? Libros no, porque todo se va a tirar. Una revista o algo que pueda yo leer, o crucigramas, no sé, algo. Claro que sí, ahorita consigo algo. Y un rollo de papel nada más. Ok. ¿Te compro un paquete? No, un rollo nada más. Uno, ¿de acuerdo? Sí, mi amor. Muchas gracias. Cuídense mucho. Te amo, cielo. Ya no te escuché. Que no te escuchó. Te amo. Espérate. Sí, mi amor, gracias. Sí. Yo igual. Gracias, señorita. Hoy esta noche señales de optimismo en la larguísima crisis del coronavirus, excepto la determinación de los doctores, de las enfermeras, del personal médico y la determinación para no darse por vencidas de personas como esta señora Ariana Rodríguez, 36 años, que hablaba con su hijo. Ingresó hace 2 semanas al Hospital General de Cuernavaca, al José G. Parres de la Secretaría de Salud Estatal. Llegó con tos, con falta de aire, con fiebre, pero llegó a tiempo y parece que le dio la vuelta a un desalentador pronóstico. Ojalá así sea. Buenas noches. En las estadísticas no hay nada que celebrar, nada. Al día de hoy han fallecido, como lo veíamos hace un momento, más de 22.500 mexicanos. Ahí están las cifras, más de 22,000 mexicanos. Ahí está la gráfica. Y no hablemos de letalidad. En México, 12 de cada 100 contagiados mueren, cuando en el mundo solo mueren 5. México superó los 185,000 contagios de coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron más de 4,500 y ahí va la curva, para arriba, para arriba, para arriba. Ya son más de 94,000 los contagiados registrados durante lo que se llama la nueva normalidad desde el 1 de junio, por lo cual en 22 días se han reportado más de la mitad, en estos 22 días, más de la mitad de los contagios de toda la pandemia y más de la mitad de los muertos, nada más en junio. ¿A dónde va México? Volvemos a preguntar más de 100 noches después. ¿A dónde? No ceden los contagios, ha muerto mucha gente, se rompe el confinamiento, pero no se retoman las actividades. México parece desorientado, en medio de la nada. Esto es lo que pide doña Ariana Rodríguez. ¿Qué sintió usted cuando supo que tenía COVID? Pues mucho miedo, la verdad, pues principalmente pues por lo que estaba sintiendo, después porque sé que en varios de los casos no sobreviven. Ajá, entonces sentí temor. ¿Pensaba usted en la muerte? Pues sí, realmente sí. ¿Eso es tan pesado como la sensación física? Pues ¿Lo que piensa, lo que siente? no, creo que es lo peor, lo emocional. Sí, él debía haber hecho esto, no debía de haber hecho esto, y el pensar en su familia. ¿Ahora se ve muy bien usted? Gracias, sí, realmente me siento mucho mejor. ¿Cómo lo han atendido? La verdad es que muy bien. Cuéntame. Las enfermeras han estado al pendiente, los doctores igual. Sí, ¿Qué es lo que usted le diría a la gente? pues que tomen conciencia, esto es real
Yo en su momento también creí que no era posible porque no conocía a nadie cercano que lo estuviera padeciendo, pero lo estoy viviendo, lo viví y afortunadamente estoy por salir de esto, pero de verdad es cuestión de cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Ver a mi familia, hablar con ellos, concientizarlos, sobre todo a mis hijos que son adolescentes y de repente pues aún quieren que salir, hacer sus compras ellos y demás, pues invitarlos a que por medio de las redes pues igual hagan saber a sus amigos que esto es real y que tienen que cuidarse. Esto es real y tienen que cuidarse. Y mientras desde el dolor, el sufrimiento y la supervivencia, como la de esta mujer, se pide conciencia, el país sigue registrando casos como el que vamos a ver. En la madrugada, esta madrugada, elementos de la Guardia Nacional hacían un patrullaje en la comunidad de La Venta, en la zona de Acapulco, Guerrero. Vieron a un grupo de hombres que estaban bebiendo, tomando en la calle. Les pidieron que se retiraran, que se fueran a sus casas para evitar la propagación del coronavirus. Los pobladores se resistieron y pasó lo de siempre. Enfrentaron a la Guardia Nacional, incluso hicieron sonar las campanas de una iglesia. Los elementos de la Guardia Nacional tuvieron que disparar al aire, pero dispararon. Tiraron dos balazos, tiraron a los pies, hijo de su puta madre, mierda. Tira la hijo de tu puta madre. Y todo esto porque la Guardia Nacional quería dispersar a un grupo de personas que estaban bebiendo en la calle. La Guardia Nacional informó que dispararon en respuesta porque, según ellos, primero un grupo de motociclistas llegó y rodeó a las patrullas y ellos, comenzaron a disparar. Dice la Guardia Nacional que el grupo de personas que lo rodeó intentaba lincharlos y quemar la patrulla. Los guardias nacionales también dispararon al aire para disuadir, dijeron, a la turba y para poder irse del lugar. Aparte, los motociclistas, desde las casas cercanas, dice la Guardia Nacional que también hubo disparos. No hubo heridos, parecía que había detenidos, pero no hubo heridos ni tampoco detenidos. Por la mañana, unos 200 pobladores de La Venta bloquearon la carretera México-Acapulco, 3 horas, denunciaron que fueron agredidos, lo de siempre, que fueron agredidos por la Guardia Nacional y además exigieron que ninguna autoridad entre a la zona. Dijeron que ellos tocaron las campanas para evitar que se llevaran a un joven y ante su exigencia, pues lo más probable es que vengan los abrazos por parte de las autoridades. Ese otro que se reía del coronavirus. Otro que se ríe todavía, riendo. Ciro. Sí. Brasil, el segundo país más afectado por el COVID-19 solo después de Estados Unidos. A pesar de este aumento en contagios y en muertes, donde en un solo día registraron más de 21,000 casos, el presidente brasileño Jair Bolsonaro sigue pensando que las medidas de confinamiento son una exageración y sigue también criticando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Então a gente apela aqui aos seus governadores, prefeitos, que obviamente com responsabilidade comecem a abrir o comércio, porque novas informações vêm do mundo todo, vêm da OMS através dos seus equívocos, que talvez tenha havido um pouco de exagero no trato dessa questão. Aunque las cifras son alarmantes, Ciro, ahí en Brasil, la Organización Mundial de la Salud alertó que incluso pueden ser más altas estas cifras porque el país ha hecho pocas pruebas entre la población. Además, en Brasil el personal médico está muriendo más rápido que en cualquier otro país del mundo. De 230 fallecimientos que se registraron a principios de abril, ya son más de 11,000, Ciro. De personal médico. De personal médico en solamente. Brasil. Bueno, vamos a ver cómo está Brasil en el panorama mundial.
Ahí está Brasil, con ya más de 1 millón de contagios, más de 50,000 personas muertas, por mucho, es el segundo lugar en contagios y lo será, va a ser muy difícil que México, por ejemplo, o la India lo alcancen. Ahí están las cifras de Brasil y ahí están las de Estados Unidos, 120,000 personas muertas, más de 2,300,000 contagios. En las últimas 24 horas en Brasil, 654 personas muertas, ya menos que México. México primer lugar. Y Brasil, eso sí, con 21,432 contagios. Estados Unidos, 32,000 contagios, pero también se siguen riendo del coronavirus, al menos el presidente. Sí, Ciro, donde por cierto hubo también hoy algunas otras reaperturas en ciudades como Nueva York, que son la más afectada, el epicentro del virus, ahí en Estados Unidos, y Donald Trump retomó su campaña, Ciro, para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Trump tuvo el sábado su primer meeting, no llenó el Box Center de Tulsa, Oklahoma, pero llamó la atención que en plena pandemia y en el país con más casos de coronavirus, la mayoría de sus simpatizantes asistieron al evento sin cubrebocas. He couldn't have picked a better place, really. There ain't no concern about COVID and the race rallies right now. You know what I'm saying? There's no concern in that. So no, I'm good. I'm clean. We begin our campaign, and I just want to thank all of you. You are warriors. When you do testing to that extent, you're going to find more people. You're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. It's a disease, without question, has more names than any disease in history. I can name Kung Flu. I can name 19 different versions of names. You are warriors. Thank you. America will soon be thriving like never before because, ladies and gentlemen of Oklahoma, the best is yet to come. El lugar donde hizo su meeting Donald Trump, el Box Center, tiene capacidad para unas 19,000 personas. Solamente fueron 6,200 personas, Ciro, esto según el Departamento de Bomberos de Tulsa, aunque la campaña de Trump dice que esas son fake news. Sí. Sin cubrebocas, sin cubrebocas, y cómo se parece ese machismo, ¿no? Porque eso es decir, yo no me pongo cubrebocas. ¿Por qué? Porque no. ¿Cómo se parece el de Estados Unidos? El de Brasil y el de México. Así están. Ahí vamos en la competencia, Ciro. Y por la tarde, manifestantes grafitearon e intentaron derribar una estatua del expresidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, muy cerca de la Casa Blanca en Washington. Fue un nuevo intento de destruir estas imágenes de personajes históricos considerados racistas, pero esta vez la policía intervino y esto provocó algunos enfrentamientos. I need my fucking phone! I don't! Get on the phone!
Washington hoy. Washington, D.C. Ciro, continúan ahí los manifestantes a esta hora ya de la noche, siguen ahí. Hay un cerco por parte de la policía, a pesar de que Donald Trump tuiteó hace unos momentos que hubo varios arrestos, muchos arrestos y que podrían pasar hasta 10 años en prisión por estos actos. Bueno, la semana pasada, ya para terminar con lo del coronavirus, la semana pasada, el jueves, presentamos aquí las condiciones en que estaban construyendo el Hospital Móvil de Jojutla, en Morelos, un hospital para pacientes que no tienen coronavirus. Había problemas con la instalación de la lona. Hoy regresamos a este hospital y bueno, sin duda las cosas mejoraron. Para nosotros no pasa. Como campus, yo no te lo quiero entregar a ti, salvo que tú me autorices. Mira, me dicen, porque le pregunté cuántos cargos te entregamos. No va a tardar 3 meses. Mándalo así, que no te pendejadas. El gobierno de Morelos reconoció fallas en el proceso y la calidad de materiales utilizados en la instalación de un hospital provisional en el municipio de Jojutla, como Imagen Noticias lo mostró la semana pasada. Hubo unos cambios completamente de estructura, o sea, nosotros en la garantía que tenemos con el proveedor, ¿sí? A la hora de podernos pedir orientación con la gente profesional, efectivamente algunas cosas no estaban bien y fueron cambiadas en su totalidad y como tú podrás apreciar es completamente diferente. Fuimos a la garantía, fuimos a los procedimientos para poder exigir lo que habíamos adquirido. Entonces hoy estamos en entera satisfacción porque cumple con las cosas, ¿no? Como tú podrás ver. ¿Qué le pasó, jefe? Una fractura. ¿Fractura de motor? ¿O caída? Bueno, caída, perdón. Los administradores del hospital aplicaron la garantía con el proveedor, que cambió los materiales dañados por piezas nuevas. De la inundación y el calor insoportable de hace unas semanas, quedó solo el mal recuerdo. ¿Qué corrigieron? Corregimos algunas paredes de plástico, ¿sí? Algunas situaciones que no venían justas. Corregimos la estructura desde los cimientos, la plancha. Corregimos algunas entradas de ventilación que no estaban consideradas. Habían cortado algunos cables ahí por parte de mantenimiento. Hoy tenemos un clima que es el adecuado a ese tipo de hospitales. Es un clima adecuado. Es el clima adecuado, es el clima, sí. O sea, tú podrás ver, tienen todas las condiciones los compañeros y también los pacientes no están padeciendo ese calor. Muchas gracias a las autoridades de salud de Morelos. Queda claro que no se trata de criticar por criticar, de molestar por molestar. Traían un problema en ese hospital que montaron, luego tuvieron que desmontar por lluvias. Traían un problema, no tenían buenos materiales, no tenían aire acondicionado. Presentamos la nota, todavía el viernes nos mandaron una carta poniendo en duda el trabajo y el fin de semana acordamos hacer una visita. Hoy la hizo el reportero Humberto Padgett y ahí están, bien instalados, con aire acondicionado. Qué bueno. Ojalá sí se mantenga este hospital en Jojutla. En otras cosas, luego del fin de semana violento que se dio en Celaya, hoy continuaron los trabajos pues para reparar todo el daño ocasionado por este enfrentamiento con integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima que trataron de impedir un operativo de fuerzas federales y estatales. Lo trataron de hacer como lo acostumbran, bloqueando, quemando vehículos, comercios y hasta una gasolinera. Hoy se limpió la zona, se quedó. Hoy se reforzó también la seguridad allá en Celaya. Las autoridades de Guanajuato y del gobierno federal se reportan en alerta máxima en esa región. No descartan que resurja la violencia por la detención el sábado de 26 integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos la madre, una hermana y una prima del señor José Antonio Yepes, a quien apodan El Marro y de quien se dice es el líder de este poderoso grupo criminal. La Fiscalía de Guanajuato acusa a estas 3 mujeres de operar los dineros de ese cártel. A ellas además les decomisaron drogas y, según se informó, más de 2 millones de pesos. Por estas detenciones hubo hechos violentos en
13 municipios de Guanajuato. Hoy temprano le preguntaron sobre la situación en Guanajuato al presidente López Obrador. Esto respondió. Ya lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo. Por eso se intervino la Federación, porque era una situación ya incontrolable. Donde también hubo conflictos violentos, en este caso con un tono político, un tinte político, fue por el control del municipio en San Mateo del Mar, ahí en Oaxaca, y dejó esta madrugada 15 muertos. El Ayuntamiento de San Mateo del Mar culpó a un grupo de indígenas que se oponen al presidente municipal de haber sido los responsables de torturar y quemar vivos a 13 hombres y a 2 mujeres de la comunidad de Huasantlán del Río. El alcalde acusó a un hombre llamado José Luis Chávez, quien asegura se autonombró agente municipal de Huasantlán y quiere tomar el control del municipio. Imagen Noticias estuvo ahí hoy en Huasantlán, en donde aún se observan los rastros del ataque ocurrido ayer. Apenas hoy llegaron los servicios forenses para recoger estos cuerpos. La Fiscalía de Oaxaca informó que hasta el momento solo han identificado a 4 hombres y a una mujer. En este momento están realizando las autopsias para conocer las causas de las muertes. Una de las personas que asegura logró sobrevivir a este ataque nos platicó lo que sucedió. Nos patearon, nos pegaron a palos, nos tiraron pedradas y de esos sacaron tiro. Y ahorita pues no lo desconozco de los compañeros, los que murieron. No sé si algunos lo mataron con balas, con piedras, con palos, pues todavía no sé. Mensaje para el gobierno y que haga justicia. Temprano, el gobierno de Oaxaca envió a 40 policías de investigación, a 80 policías estatales y a 3 médicos. Aparte, fueron desplegados 39 elementos de la Guardia Nacional. Con esto buscan mantener la calma ahí en este lugar entre los habitantes pues, de San Mateo del Mar y evitar más conflictos. Apenas a inicios de mayo ya había ocurrido otro enfrentamiento en este lugar. Eso en Oaxaca. En Chilpancingo, Guerrero, hoy se rindió un homenaje a los 6 policías estatales que ayer fueron emboscados en el municipio de Tetipac. Eso es al norte de Guerrero. El homenaje póstumo se realizó en las instalaciones de la Universidad de la Policía del Estado. A estos policías los atacaron integrantes de la familia michoacana. En Guerrero han asesinado ya a 20 policías en lo que va del año, esto según el registro que elabora la organización Causa en Común. Y Ciro, la semana pasada informamos aquí sobre la detención de 3 panaderos en Tlalpan, acusados de homicidio. Están detenidos desde septiembre del año pasado. Los abogados y familiares de estas 3 personas acusan que hay irregularidades en la acusación contra ellos y hoy la familia y vecinos de los 3 panaderos se manifestaron afuera del reclusorio Sur, donde permanecen detenidos. Fueron a pedirle al director del reclusorio que no los traslade con el resto de los internos porque temen que se contagien de coronavirus. El director del reclusorio salió a platicar con ellos, negó que haya un brote de COVID-19 dentro del penal y después se comprometió a mantener a los 3 panaderos en el área de recién ingresados. Y luego del reclusorio Sur, los manifestantes se fueron a bloquear la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca. Exigieron que la fiscal general, Ernestina Godoy, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, revisen este caso, el caso de los 3 panaderos de Tlalpan. Estuvieron ahí bloqueando por un par de horas. A las 5 de la tarde, la familia Esquivel y su abogado se reunieron en la Fiscalía General con la subprocuradora de procesos, Alicia Rosas Rubí. Ahí le plantearon pues, las irregularidades de este caso. La funcionaria aseguró que la Fiscalía va a continuar con la acusación en contra de los panaderos y será el próximo 1 de julio, el 1 de julio, cuando se reanuden las actividades en los tribunales. Así que habrá que esperar. Los familiares precisamente esperan que los jueces den agilidad a este caso, Ciro. Y otro tema al que hemos dado seguimiento es al del grupo de comuneros del pueblo de San Miguel Jaltocán en el Estado de México, que finalmente fue recibido hoy
por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU aquí en la Ciudad de México. Fue el primer intento por destrabar este conflicto generado porque no les han pagado la indemnización por la expropiación de 128 hectáreas que se usarán para el aeropuerto de Santa Lucía. Los comuneros estuvieron en la SEDATU unas 2 horas aproximadamente, pero no llegaron a ningún acuerdo. Los funcionarios dicen que no hay adeudos. Si el presidente López Obrador dijo que les pagaran. Era un compromiso y reconocieron que las hectáreas en disputa no han sido escrituradas aún. Precisamente como decías, la semana pasada el presidente López Obrador hizo un compromiso con ellos, pero ahí quedó, Ciro. ¿Y no les van a pagar? Pues no, eso es lo que se comentó el día de hoy, ahí en San Miguel Jaltocán, al pie de la obra del aeropuerto, de este nuevo aeropuerto. El plantón va a continuar, Ciro. Ellos quieren esclarecer todo esto y que el gobierno les cumpla lo prometido. Esta tarde los comuneros acordaron que no se van a mover de ese lugar. Ahí van a mantener su campamento, Ciro. Gracias, Cristal. Gracias, buenas noches. Y esta mañana el presidente López Obrador dijo que vigilará las elecciones para garantizar que no haya fraude. Es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. El presidente dice que se convertirá en el guardián de las elecciones. Además, el presidente arremetió una vez más contra el INE. El ejemplo más claro es el INE. Crearon todo un aparato durante todo este periodo costosísimo. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Nosotros triunfamos porque pues fue una ola, era imposible de hacer un fraude. En 9 semanas, principios de septiembre, comienza el año electoral. Y bueno, así está el presidente ante lo que dijo hoy el presidente López Obrador. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tuiteó: estoy seguro de que las declaraciones del presidente López Obrador van dirigidas a las y los funcionarios públicos bajo su mando. Confío en su compromiso con la democracia. Luego el consejero Lorenzo Córdoba le recordó al presidente que el INE vigilará que todos los funcionarios se apeguen a las reglas electorales. Otro consejero del INE, Ciro Murayama, tuiteó: la Constitución señala que las elecciones las realiza un INE autónomo, que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios. El INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno. Es independiente y autónomo. Así será en 2021. Mientras aquí fingimos que no pasa nada, ¿ha oído usted a alguien del gobierno recientemente hablar sobre la caída en la economía? No, ya pensamos que ya se nos olvidó. Como al final del día todos parecen hijos de herederos, grandes herederos. Parece que así les ¿Cómo olvidó. que hijos de herederos? Parecen herederos. Todos tienen papás generosísimos, exitosísimos, que les permiten a ellos vivir en la medianía de su sueldo, pero financiados por papi. Bueno, ¿y? Mientras este país, este gobierno esté en eso, la crisis económica cada vez es más y más grave. No hay que detenernos necesariamente en los números de que aumenta la estimación de la caída de la economía. Sí. Lo grave es los efectos que está generando en todos los sectores de la economía. Se considera, por ejemplo, que la matrícula en la educación privada cayó 30%. Y en la medida que más tarde en abrir la economía, todo el mundo dice, sí, va a ser en forma de B. ¿En B a partir de cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar al final de la caída económica? No en junio. Ya, en junio ya no fue. ¿Cuándo se va a abrir la economía? Ya no fue. ¿Cuándo se va a abrir la economía? ¿Crees que la primera mitad de julio?
ya no se sabe. No, te pregunto. Yo esperaría que la economía estuviera abierta mañana. No, pero mañana no va a estar abierta. Por eso, pero que empezáramos a abrir la economía. Es necesario, en la medida que, y uno dice, por ejemplo, muy bien Banorte, en la medida que se postergue la apertura de la economía, la recuperación va a ser más tardada. Hay sectores que no van a aguantar. ¿Y qué va a pasar cuando los trabajadores se hayan subempleado, trabajadores capacitados, se hayan tenido que subemplear? Pues no van a dejar el trabajo que tenían para ver si regresan al otro. Las plantas, la caída en la actividad. Estamos haciendo como país que la crisis sea cada vez más. ¿Pero qué recomiendas? ¿Abrir ya? Abrir ya. Ya viste las cifras, están peor que... ¿Tú crees que empeoren mucho? ¿Tú crees que las cifras de la economía empeoren mucho? ¿De la qué? ¿De la pandemia? No, que las cifras de la pandemia empeoren mucho con una economía abierta al 20%. No lo sé, habría más gente en la calle, habría más riesgo de contagios. A ver, pero es que, y además está siendo totalmente injusta esta pandemia. Quienes son los más pobres de los pobres, que son a los que peor le está yendo, ellos tienen que salir a la calle. Ellos son los que están expuestos a más contagios. Los que tienen un empleo formal, o tienen papi y mami que les mandan dinero de Estados Unidos, o papás que eran luchadores sociales, pero que quién sabe de dónde hicieron patrimonio siendo luchadores sociales en barrios pobres de la Ciudad de México. Los que no tienen esos tienen que salir a la calle. Entonces tú estás por abrir ya. Yo estoy por abrir ya cada vez más. A ver, si realmente queremos que la gente no se empobrezca más, no sufra más, no la pase peor, es el momento de abrir de a poquitos y con cuidado la economía. Es totalmente fifí mantener la economía cerrada. Solo quien tiene dinero, solo quien tiene ahorros puede aguantar esta situación ya. Remátala, David. La Comisión Federal de Competencia Económica reaccionó por primera vez en muchísimo tiempo, quizá en toda su nueva historia. Presentaron una controversia constitucional en contra de muchas de las barbaridades que se están haciendo en el sector energético. Ojalá también ganen. Javier. Ciro, hoy en la NASCAR, ¿por qué llora este piloto negro, el único de la NASCAR? All of NASCAR's drivers have rallied around Bubba Wallace. The NASCAR Cup Series, lone black driver. Regresamos con esa historia que es tremenda, es muy sentimental, pero también es negra, porque uno de los que hoy le apoyaron, ayer lo puso contra las cuerdas. Regresamos con esa historia. Bueno, regresamos con eso. Y cómo van las cosas, 3 países pasarán a la historia como los que peor manejaron la crisis del coronavirus. Estados Unidos, Brasil y volvemos. Preguntas. ¿Por qué en Chile hay 250,000 contagios y 4,000 muertos? ¿Por qué en Perú hay también números cerrados, 250,000 contagios y 8,000 muertos? ¿Por qué en México, con 185,000 contagios, es decir, con 65,000 contagios menos que Chile y Perú, hay más del doble de muertos que en Perú y 5 veces más muertos que en Chile? Y esto según las cifras oficiales. ¿Por qué? Nos alarmábamos con el número de contagios en Italia y España. Decíamos que aquí nos habíamos adelantado para no cometer sus errores y sin embargo nos acercamos a su número de muertos y al ritmo de crecimiento que llevamos, quizá antes de un mes rebasaremos en la más penosa de las estadísticas a Italia y a España. Se acaba junio y como van las cosas, con apertura de actividades o sin ella, en julio podrá quedar claro que 3 países pasarán a la historia como los que peor manejaron la pandemia de COVID-19. Estados Unidos, Brasil, México. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Quién falló? ¿Fallaron los ciudadanos por llegar tarde a los hospitales? ¿Fallaron los doctores? ¿Fallaron las enfermeras? ¿Serán ellos los que fallaron, doctor López-Gatell? Cada noche cuesta más decirlo, pero vamos a salir adelante. Ánimo.